El sol de la mañana en Puebla siempre ha tenido una cualidad especial, una tibieza que parece filtrar a través de los años, llevando consigo el murmullo de las campanas de las iglesias y el aroma a pan recién horneado. Durante 20 años, ese sol había sido mi único compañero constante. Entraba por la ventana de mi pequeño apartamento, dibujando un rectángulo de luz sobre el suelo de baldosas gastadas, y yo lo saludaba con una taza de café solo, sin azúcar. El amargor me recordaba que seguía viva. Aquella mañana de martes no fue diferente. El aire estaba quieto, la ciudad apenas despertaba. Me senté en mi silla de mimbre, la misma que Inés me había regalado cuando me mudé aquí, y observé el polvo danzar en el haz de luz. Era una vida pequeña, ordenada, predecible, una vida construida sobre las ruinas de otra. Había aprendido a encontrar una especie de paz en el silencio, a no esperar el sonido del teléfono, a no sobresaltarme con el timbre. El mundo había seguido girando sin mí, o más bien, sin la versión de mí que alguna vez fui. La madre, la esposa, el centro de un pequeño universo familiar. Ahora solo era Graciela, y eso, la mayoría de los días, era suficiente. El teléfono sonó a las 9:15. El sonido fue tan inesperado que casi derramo el café. Mi corazón dio un vuelco, un eco estúpido de una esperanza que creía muerta. Durante un segundo, una fracción de segundo, pensé en ellos. Luego, la razón se impuso. Hacía años que no llamaban. Cogí el auricular con una mano temblorosa. «Bueno, ¿hablo con la señora Graciela Montes de Rivera?», preguntó una voz masculina, grave y formal. «Soy yo», respondí. Mi propia voz un susurro ronco por la falta de uso. «Señora Montes, mi nombre es Arturo Morales, del despacho Morales y Asociados. Era el abogado de su hermana, la señora Inés Montes». La palabra «era» se quedó flotando en el aire, pesada y afilada. Sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies. «Inés, mi Inés, mi hermana mayor, mi roca, mi fortaleza». «¿Le ha pasado algo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El silencio al otro lado de la línea fue una confirmación más cruel que cualquier palabra. «Lo lamento profundamente, señora Montes», dijo el licenciado Morales con una profesionalidad que no lograba ocultar un matiz de genuina tristeza. Su hermana falleció esta madrugada. Una falla cardíaca masiva. Fue rápido, sin dolor. Sin dolor para ella, quizás, pero para mí el dolor era una ola negra y helada que me arrastraba hacia el fondo. Me agarré al borde de la mesa, mis nudillos blancos. El rectángulo de sol en el suelo se volvió borroso. No podía respirar. Inés, que había sobrevivido a todo. Inés, que me había rescatado de mi propio abismo. Inés, que me había prometido que nunca me dejaría sola. Y ahora se había ido. «¿Señora Montes, sigue ahí?», preguntó la voz lejana. Asentí, un movimiento inútil que él no podía ver. «Sí», logré decir. «Sí, aquí estoy». «Hay asuntos que debemos discutir. El testamento. Su hermana fue muy específica en sus instrucciones. ¿Podría venir a mi despacho mañana a las 10? «Asuntos. Testamento». Las palabras no tenían sentido. Mi mundo se había reducido a un solo hecho devastador. Estaba sola, completamente sola. «Estaré allí», susurré, y colgué el teléfono. Me quedé de pie, en medio de mi pequeña sala, mientras el sol de Puebla seguía entrando por la ventana, indiferente a la oscuridad que acababa de engullirme por completo. El despacho del licenciado Morales olía a cuero viejo, a papel y a una discreta autoridad.
Estaba en el centro histórico, en un edificio con techos altos y suelos de madera que crujían con cada paso, como si guardaran los secretos de generaciones. Me senté en una silla pesada, de respaldo alto, que me hizo sentir aún más pequeña e insignificante. Mis manos, cubiertas con unos guantes negros que no me quitaba desde hacía años, reposaban en mi regazo. Me sentía fuera de lugar, una sombra gris en un mundo de caoba pulida y retratos al óleo. El licenciado Morales, un hombre de unos 70 años, con el cabello plateado y unos ojos agudos tras unas gafas de montura fina, se sentó frente a mí, al otro lado de un escritorio imponente. Había un vaso de agua para mí, pero no lo toqué. De nuevo, mi más sentido pésame, doña Graciela, comenzó. Su voz era un bálsamo de calma en mi tormenta interior. Su hermana era una mujer excepcional, una fuerza de la naturaleza. Asentí, incapaz de hablar. Cualquier palabra se habría roto en un sollozo. Fue mi clienta durante más de 30 años. La vi construir la fortaleza desde un pequeño taller familiar hasta convertirlo en lo que es hoy. Y siempre, siempre me hablaba de usted. Eso me sorprendió. Inés no era una mujer de sentimentalismos. Su amor era práctico, sólido, como la cerámica que producía. Se demostraba con hechos, no con palabras. Un pago discreto del alquiler, una despensa que se llenaba misteriosamente, un abrigo nuevo que aparecía en mi armario en invierno. Me pidió que fuera muy claro y directo con usted, continuó el abogado, abriendo una carpeta de piel. No quería rodeos. Sacó un documento grueso, atado con una cinta. El testamento. Lo miré como si fuera un objeto extraño, de otro planeta. Procederé a leer las cláusulas pertinentes, dijo, y comenzó a leer. La jerga legal era un zumbido monótono en mis oídos. Legados, bienes inmuebles, activos líquidos. Yo solo oía la voz de Inés en mi cabeza, riéndose, regañándome, dándome ánimos. Y entonces el zumbido se detuvo, y una frase clara y contundente atravesó mi niebla de dolor. Lego a mi única y amada hermana, Graciela Montes de Rivera, la totalidad de mis bienes, sin excepción alguna. El licenciado Morales levantó la vista, esperando mi reacción. Yo no tenía ninguna. Estaba paralizada. ¿Ha entendido, doña Graciela?, preguntó con suavidad. Negué con la cabeza. No podía ser. Él continuó, enumerando lo que esa totalidad significaba. La casona familiar junto al taller, los terrenos circundantes, el taller de Talavera La Fortaleza, con su marca registrada, sus contratos de exportación, su inventario, un negocio valorado, según una estimación conservadora, en $5 millones, las cuentas bancarias, las inversiones, todo. Era una fortuna, una cantidad de dinero que no podía ni empezar a concebir, y era mía. La primera emoción que sentí no fue alegría ni alivio, fue pánico, un terror puro y paralizante. ¿Yo? ¿Graciela, la contadora jubilada que vivía en un apartamento de 2 habitaciones? ¿La mujer que compraba el pan del día anterior para ahorrar unos pesos? ¿Qué se suponía que debía hacer con todo eso? Era como si Inés me hubiera entregado el sol en las manos y yo solo temiera quemarme. Inés sabía que esto sería un shock para usted, dijo el licenciado Morales, pareciendo leer mi mente, pero tenía una fe inquebrantable en su fortaleza. Graciela es más fuerte de lo que ella misma cree, me dijo la última vez que hablamos. Solo necesita que alguien le quite las cadenas. ¿Las cadenas? ¿Se refería a mi pobreza o a algo más profundo? El abogado me tendió una pluma.
Hay algunos documentos que necesita firmar para iniciar la transferencia de la propiedad. Miré la pluma, luego mis manos que habían contado el dinero de otros durante 40 años. Mis manos que habían amasado tortillas, lavado ropa ajena, tecleado números hasta el amanecer. ¿Podían estas manos manejar un imperio? Sentí el peso de la mirada de Inés sobre mí, no desde el cielo, sino desde el recuerdo. Una mirada exigente, llena de una confianza que yo nunca había tenido en mí misma. Tomé la pluma. La tinta negra fluyó sobre el papel, sellando un destino que yo no había elegido, pero que mi hermana, en su infinita y a veces aterradora sabiduría, había decretado para mí. No era una herencia, era una orden, la última orden de mi hermana. Vive. Los días siguientes fueron un borrón de trámites y llamadas. El funeral fue discreto, como Inés hubiera querido. Asistieron los artesanos de La Fortaleza, algunos empresarios locales y unos pocos parientes lejanos que me miraban con una mezcla de lástima y una nueva y mal disimulada curiosidad. Yo estaba allí, de pie junto a su tumba, sintiendo un vacío tan inmenso que amenazaba con tragarme. El dinero, la casa, el taller, nada de eso importaba. Había perdido mi norte. Unos días después, un pequeño periódico local, de esos que cubren más eventos sociales que noticias, publicó una nota. La reconocida artesana Inés Montes lega su imperio de Talavera a su hermana. La nota mencionaba la cifra estimada del patrimonio, $5 millones. Leí el artículo con un nudo en el estómago. Era como si hubieran puesto un precio a mi dolor, como si mi duelo fuera ahora un espectáculo público. Fue esa misma tarde cuando llamaron a la puerta. No era el cartero, no era un vecino. Era un golpe suave, casi tímido, pero insistente. 3 toques. Pausa. 3 toques más. Mi corazón, ese viejo traidor, comenzó a latir con una fuerza desbocada. Nadie venía a visitarme nunca. Caminé hacia la puerta como un autómata. Miré por la mirilla. Y el mundo se detuvo. Eran ellos. Ramiro, mi primogénito, con menos pelo y más peso, pero con la misma postura arrogante que recordaba. Anabel, mi única hija, más delgada, con unas líneas de amargura alrededor de la boca que antes no estaban. Y Esteban, el más joven, el que siempre se escondía detrás de los demás, con la mirada perdida en el suelo. 20 años, 1 mes y 12 días de silencio absoluto. Y ahora estaban allí, en el umbral de mi puerta. Mi mano tembló sobre el pomo. Una parte de mí, la parte más antigua y herida, quería cerrar los ojos y desear que desaparecieran. Otra parte, la madre estúpida y eterna que vivía en mis entrañas, quería abrir y exigir una explicación. Abrí la puerta. El aire de la tarde entró, fresco y repentino. Se quedaron inmóviles, como si hubieran sido sorprendidos en medio de un acto. Sus rostros mostraban una estudiada expresión de solemnidad y tristeza. Ramiro fue el primero en reaccionar. «Mamá», dijo, y la palabra sonó extraña, oxidada, como una llave que no se ha usado en décadas. Anabel rompió a llorar. No eran lágrimas silenciosas, era un sollozo ruidoso, teatral, diseñado para romper cualquier defensa. Se abalanzó sobre mí y me abrazó. Su cuerpo era huesudo y tenso. Olía a un perfume caro y a laca para el pelo. «Mamá, perdónanos», sollozó contra mi hombro. «Hemos sido unos tontos, unos monstruos. Perdónanos». Me quedé rígida, sin corresponder al abrazo. Era como abrazar a una extraña. Esteban levantó la vista por fin. Sus ojos, los mismos ojos oscuros de su padre, estaban llenos de... ¿qué? ¿Culpa?
¿Miedo? No pude descifrarlo. Solo murmuró mi nombre. Graciela, mamá. Dejé que el llanto de Anabel se calmara. Me aparté con suavidad. Los miré a los tres, uno por uno. 20 años de preguntas, de noches en vela, de cumpleaños solitarios se agolpaban en mi garganta. Pero ninguna palabra salió. ¿Podemos pasar?, preguntó Ramiro, con una voz suave y conciliadora que no recordaba haberle oído nunca. Me hice a un lado, no por hospitalidad, sino por una repentina y fría curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaría esta farsa. Quería ser testigo de su actuación. Entraron en mi pequeño apartamento, mirando a su alrededor con una condescendencia apenas velada. Entraron en mi vida como si nunca se hubieran ido. Se sentaron en el sofá, juntos, como un frente unido. Anabel seguía secándose lágrimas inexistentes con un pañuelo de seda. Ramiro carraspeó y adoptó el papel de portavoz, un papel que siempre le había gustado. «Mamá, sé que no tenemos derecho a pedir nada», comenzó, con un tono ensayado. «Sé que te fallamos de la peor manera posible». Hizo una pausa dramática. «La vida nos ha dado muchas lecciones. Hemos madurado. Hemos cometido errores, lo sabemos. Pero nunca, ni un solo día, dejamos de pensar en ti». «Mentira». La palabra resonó en mi cabeza, tan clara como el tañido de una campana. Si hubieran pensado en mí, habrían llamado. Si se hubieran arrepentido, lo habrían demostrado mucho antes de que el dinero apareciera. «Nos enteramos de lo de la tía Inés», continuó Anabel, su voz temblorosa. «Lo sentimos mucho. Era una gran mujer. Siempre te quiso tanto». Otra mentira. Odiaban a Inés. La odiaban porque ella veía a través de ellos, porque ella era la única persona en el mundo que se atrevía a decirles la verdad a la cara. La llamaban la solterona amargada. Esteban, por su parte, permanecía en silencio, con la mirada fija en la alfombra barata. Él siempre había sido el observador silencioso, el cómplice pasivo. Su silencio era tan culpable como las palabras de los otros. «El caso es», intervino Ramiro, inclinándose hacia adelante, «que cuando leímos la noticia, nos dimos cuenta de lo solos que hemos estado sin ti. De que el dinero, el trabajo, nada de eso importa si no tienes a tu madre. Queremos recuperar el tiempo perdido, mamá. Queremos volver a ser una familia». Familia. La palabra salió de su boca y se sintió como un insulto. ¿Creían que era tan fácil? ¿Que 20 años de abandono podían borrarse con unas cuantas frases sentimentales y un par de lágrimas de cocodrilo? Una parte de mí, la madre herida, quería creerles. Deseaba con toda su alma que sus palabras fueran ciertas. Anhelaba la calidez de un abrazo sincero, la comodidad de saber que no estaba sola. Pero la otra parte de mí, la mujer que Inés había ayudado a forjar, la contadora que sabía que los números no mienten, veía las verdaderas cifras detrás de esta operación. $5 millones. Ese era el número que los había traído de vuelta. No el amor, no el remordimiento, el dinero. Les ofrecí agua, era lo único que tenía. La aceptaron, bebiendo de los vasos sencillos que había comprado en el mercado. Observé sus manos. Las manos de Ramiro, cuidadas, con un reloj caro en la muñeca. Las de Anabel, con uñas perfectamente pintadas de rojo. Las de Esteban, nerviosas, jugueteando con el borde del vaso. Manos de extraños. «Entendemos que estés enfadada», dijo Anabel con voz suave. «Tienes todo el derecho. Pero danos una oportunidad, solo una. Déjanos demostrarte que hemos cambiado». Miré sus rostros. Vi la codicia en los ojos de Ramiro, la desesperación social en los de Anabel y la cobardía en los de Esteban. Y en ese momento
Supe que no había cambio, solo una estrategia diferente. Pero por una razón que no pude explicar, decidí seguirles el juego. «Está bien», dije, y mi propia voz me sorprendió por su calma. «Hablaremos». La sonrisa de alivio que se extendió por el rostro de Ramiro fue mi primera confirmación. La partida acababa de empezar. La noche, después de que se fueran prometiendo volver al día siguiente, fue una tortura. El silencio de mi apartamento ya no era pacífico, estaba lleno de fantasmas. Fantasmas de risas infantiles, de fiebres curadas con paños fríos, de futuros prometidos que se habían convertido en cenizas. Para no volverme loca, me obligué a recordar, a abrir el museo de mi dolor y mirar cada pieza, no con autocompasión, sino con la fría precisión de un forense. La primera pieza era una frase, la frase que lo empezó todo. Fue un año después de la muerte de mi esposo, Ricardo. La casa, nuestra casa, la que habíamos construido con tanto esfuerzo, de repente se sentía enorme y vacía. Yo me aferraba a los recuerdos, a su olor en la ropa, al hueco que su cuerpo dejaba en el colchón. Mis hijos, en cambio, parecían ansiosos por pasar página. Una tarde, Ramiro, con la terrible confianza de sus 22 años, me sentó en el salón. Anabel, recién cumplidos los 18, se sentó a su lado, como su eco. Esteban, un adolescente flacucho de 15, se quedó de pie junto a la ventana, dándome la espalda. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Ramiro. Su tono no era el de un hijo preocupado, sino el de un gerente a punto de anunciar un recorte de personal. «Hemos estado pensando, y esta casa es demasiado grande para ti sola. Los gastos son enormes, y, francamente, te estás aferrando al pasado». Me quedé sin palabras. ¿Aferrarme al pasado? Hacía solo un año que su padre había muerto. «Lo que Ramiro quiere decir», intervino Anabel con una dulzura falsa, «es que necesitamos ser prácticos. Ramiro quiere independizarse. Yo voy a empezar la universidad. El dinero del seguro de papá no es eterno». «No se trata solo del dinero», cortó Ramiro impaciente. «Se trata de que necesitas seguir adelante, valerte por ti misma. Eres una carga financiera, mamá. Es la verdad. Una carga». La palabra me golpeó como una bofetada. Yo, que había trabajado sin descanso desde que me casé. Yo, que había renunciado a mi propia carrera para que Ricardo pudiera montar su negocio. Yo, que había cosido sus uniformes, preparado miles de comidas, pasado noches en vela a su lado. ¿Una carga? Miré a Esteban, buscando un aliado, una pizca de compasión en mi hijo menor. Él no se movió. Siguió mirando por la ventana, como si el destino de un pájaro en un cable fuera más importante que el de su propia madre. «Tenemos una solución», anunció Ramiro, como si me estuviera haciendo un favor. «Podemos vender la casa. Con tu parte puedes alquilar un apartamento pequeño. Nosotros usaremos el resto para empezar nuestras vidas. Es lo justo». Lo justo. Vendían mi casa, mi vida, mis recuerdos, y lo llamaban justo. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente encontré un folleto de una agencia inmobiliaria sobre la mesa de la cocina. No me dieron opción, no hubo debate, fue un exilio decretado por mis propios hijos. En un mes estaba fuera de la casa que había sido mi hogar durante 30 años. Fui despojada de todo, no por extraños, sino por la carne de mi carne. Y esa herida, la herida de ser declarada inútil, una carga, nunca cicatrizó. El silencio que siguió a mi exilio fue la segunda pieza de mi museo. Al principio intenté mantener el contacto. La estupidez del corazón de una madre es infinita. Llamaba a Anabel a su residencia de estudiantes. «Estoy ocupada, mamá. Te llamo luego». Nunca llamaba.
Llamaba a Ramiro a su nuevo apartamento de soltero. Estoy en una reunión, no puedo hablar. Siempre estaba en una reunión. La última vez que intenté llamar fue para el cumpleaños de Esteban. Cumplía 16. Le había comprado un pequeño regalo, un libro que sabía que le gustaría. Ramiro cogió el teléfono. «¿Qué quieres?», preguntó. Su voz era un látigo. «Solo quería felicitar a tu hermano», balbuceé. Se oyó un suspiro de exasperación al otro lado. «Estamos ocupados, mamá. Tenemos planes». «Por favor, deja de llamar. Necesitamos nuestro espacio». Y colgó. Ese fue el último día que marqué su número. El silencio se convirtió en un muro que ellos habían construido, ladrillo a ladrillo, con cada llamada ignorada, con cada mensaje sin respuesta. Los primeros años fueron los peores. Cada festividad era una puñalada. La Navidad, con sus anuncios de familias felices, era una tortura. Mi cumpleaños pasaba sin una sola felicitación. A veces, en la calle, creía verlos. Mi corazón saltaba y luego se hundía al darme cuenta de que solo era un espejismo, un producto de mi anhelo. Una vez, sin embargo, no fue un espejismo. Fue en el mercado de artesanías, unos 4 o 5 años después de mi exilio. Yo estaba mirando unos rebozos, pensando en Inés, cuando la vi. Anabel. Estaba con un grupo de amigas, riendo, probándose unos pendientes de plata. Estaba a apenas 10 metros de mí. Nuestros ojos se encontraron. Vi un destello de reconocimiento en los suyos, seguido inmediatamente por una mueca de pánico. Se dio la vuelta bruscamente, le dijo algo a su amiga y, literalmente, cruzó la calle a toda prisa para evitarme. Se escondió de mí. ¡Su propia madre! Me quedé allí, en medio del bullicio del mercado, con un rebozo a medio doblar en las manos, y sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. Era el frío de la indiferencia absoluta. El frío de ser invisible para aquellos a quienes les habías dado la vida. Ese día, algo dentro de mí murió. La esperanza. Y con su muerte, extrañamente, vino una especie de liberación. Dejé de esperar, dejé de anhelar, acepté el silencio, no como un castigo, sino como una condición de mi nueva vida. El muro que ellos construyeron se convirtió en mi refugio. Un refugio solitario y triste, pero un refugio al fin y al cabo. Y viví dentro de él durante 15 años más, hasta que el sonido de sus voces en mi puerta lo hizo añicos. La tercera y más preciada pieza de mi museo no era un recuerdo de dolor, sino de salvación. Era el rostro de mi hermana Inés. La recuerdo apareciendo en la puerta del miserable cuarto que había alquilado después de vender la casa. Yo había estado allí sentada, en la oscuridad, durante 2 días, sin comer, sin hablar. El dinero de la venta, mi justa parte, se sentía sucio en mi bolso. Inés no llamó. Abrió la puerta con una copia de la llave que le había pedido al casero y entró como un vendaval. No me miró con lástima, me miró con furia. «¿Qué demonios estás haciendo, Graciela?», espetó. «¿Revolcándote en la miseria mientras esos malagradecidos se gastan el dinero de Ricardo?» No respondí. Ella caminó por la habitación, su energía llenando el espacio deprimente. «Escúchame bien», dijo, deteniéndose frente a mí. «Puedes quedarte aquí y dejar que te destruyan, o puedes levantarte y demostrarles que se equivocaron. La elección es tuya, pero no voy a quedarme a ver cómo te consumes». Sus palabras fueron duras, pero eran exactamente lo que necesitaba. No necesitaba consuelo, necesitaba un ancla. Inés fue mi ancla. Me sacó de ese cuarto. Me encontró este pequeño apartamento, decente y limpio. Pagó los primeros 6 meses de alquiler, a pesar de mis protestas. «No es caridad», dijo con firmeza. «Es una inversión, en mi hermana». Me consiguió un trabajo,
Conocía a medio Puebla. Habló con el dueño de una pequeña empresa de importación que necesitaba un contable a tiempo parcial. «Es menos de lo que mereces, pero te mantendrá ocupada», me dijo. Y así fue. El trabajo me dio una rutina. Los números, con su lógica fría e inmutable, calmaron el caos de mi mente. Inés nunca me preguntó por mis hijos. Sabía lo que había pasado, por supuesto. Todo el mundo en nuestra pequeña esfera familiar lo sabía, pero nunca me obligó a hablar de ello. Entendía que hay heridas que no se pueden tocar. En su lugar, me incluyó en su vida. Me invitaba a cenar una vez por semana. Hablábamos del taller, de política, de los libros que estábamos leyendo. Me contaba los chismes de los artesanos, las historias de los clientes excéntricos. Creó un espacio seguro para mí, un lugar donde yo no era la madre abandonada, sino simplemente Graciela, su hermana. Una noche, estábamos sentadas en el porche de su casa, bebiendo un té de canela. Habían pasado ya varios años. Yo le estaba contando un problema con un proveedor en el trabajo. De repente, me detuve y la miré. «Gracias, Inés», le dije, mi voz apenas un susurro. «Por todo. Me salvaste la vida». Ella apartó la mirada, incómoda con la muestra de emoción. Tomó un sorbo de su té. «No digas tonterías», murmuró. Luego, tras un largo silencio, añadió algo que nunca olvidé. «La lealtad te hace familia, Graciela, no la sangre. Nunca lo olvides». Y no lo olvidé. Inés fue mi verdadera familia. Ella fue el hogar al que siempre pude volver. Su amor no era ruidoso ni demostrativo, pero era tan sólido y fiable como las montañas que rodean Puebla. Ella fue mi fortaleza. Y ahora que se había ido, me había dejado su propia fortaleza, la de verdad, la de adobe y talavera, como un último acto de protección, como un último recordatorio de su fe inquebrantable en mí. Volví al presente con un sobresalto. El sol ya se había puesto y la habitación estaba en penumbra. Mis hijos. Volverían mañana. La visita a la casona y al taller. El recuerdo de Inés me dio la fuerza que necesitaba. Esta vez no sería la víctima indefensa. Esta vez jugaría el juego con mis propias reglas. Al día siguiente, puntuales como un reloj, aparecieron en un coche alquilado, un sedán brillante que parecía fuera de lugar en mi modesta calle. Ramiro conducía, Anabel iba de copiloto y Esteban, como siempre, en el asiento de atrás. «Sube, mamá», dijo Anabel con una alegría forzada. «Vamos a ver tu nuevo reino». Me senté junto a Esteban. No me miró. Durante el trayecto, Ramiro y Anabel mantuvieron una conversación animada sobre mis nuevas responsabilidades. Hablaban de abogados, de asesores financieros, de la importancia de proteger el patrimonio. Era como escuchar a dos tiburones discutiendo sobre el tamaño de su próxima comida. La casona de Inés era impresionante. De estilo colonial, con un gran patio central lleno de macetas de geranios y bugambillas. Las paredes gruesas mantenían el interior fresco y silencioso. Mientras caminábamos por las amplias habitaciones, llenas de muebles de madera maciza y artesanías de toda la República, observé sus reacciones. Anabel tocaba las telas de los cojines, abría los armarios, susurraba comentarios sobre el valor de las antigüedades. Ramiro caminaba con las manos en la espalda, como un general inspeccionando un territorio conquistado. Su mirada no era de admiración, era de tasación. Calculaba metros cuadrados, valor de mercado. Esteban era el único que parecía incómodo. Se mantenía a distancia, como si temiera contaminar el lugar con su presencia. Llegamos al estudio de Inés. Era una habitación llena de luz, con vistas al jardín. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros de arte, historia y cerámica. En el escritorio, todo estaba en perfecto orden.
Tía Inés trabajaba mucho aquí, ¿verdad?, preguntó Anabel, pasando un dedo por el lomo de un libro. Era su santuario, respondí. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Aquí es donde creaba, donde soñaba. Debe valer una fortuna solo en libros, murmuró Ramiro, más para sí mismo que para los demás. Y en ese momento lo vi claro. Para ellos, este lugar no era un hogar lleno de recuerdos, no era el santuario de una mujer extraordinaria, era un activo, un conjunto de bienes a liquidar. Y yo, su madre, era simplemente el obstáculo o el instrumento para conseguirlo. La visita al taller fue aún más reveladora. El zumbido de la actividad, el olor a barro húmedo y esmalte, los artesanos concentrados en sus tornos, nada de eso pareció impresionarles. Ramiro hizo preguntas sobre la facturación anual, los costes de producción, los contratos de exportación. Anabel se quejó del polvo. Esteban se quedó cerca de la puerta, como si quisiera huir. Salimos de allí y el sol de la tarde nos golpeó. ¿Y bien?, pregunté, mirándolos fijamente. Es impresionante, mamá, dijo Ramiro, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Pero también es una responsabilidad enorme, demasiado para una persona sola. Ramiro tiene razón, añadió Anabel rápidamente. Necesitarás ayuda, nuestra ayuda. Estamos aquí para eso, para aligerar tu carga. La ironía era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Ellos, que me habían llamado carga, ahora querían aligerar la mía. Sonreí, una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Lo tendré en cuenta, dije, y mientras volvíamos en el coche, en silencio esta time, supe exactamente lo que tenía que hacer. El juego había comenzado, y yo acababa de entender las reglas. Los días siguientes se convirtieron en un asedio cortés. La llamaron la ofensiva del encanto, y mis hijos la ejecutaron con una precisión militar. Anabel aparecía por las mañanas con pan dulce de su pastelería favorita. ¿Te acuerdas, mamá? Los cocoles de anís siempre te encantaron. No me gustaban, odiaba el anís, pero le sonreía y le daba las gracias. Esteban vino una tarde con una caja de herramientas. He visto que el grifo de la cocina gotea. Déjame arreglarlo. Pasó 1 hora bajo el fregadero, haciendo ruidos y saliendo con las manos sucias, como un niño buscando la aprobación de su madre. Le preparé un vaso de agua fresca y le di una palmada en el hombro. Su cuerpo se tensó bajo mi contacto. Ramiro era el más sutil y, por tanto, el más peligroso. Me llamaba por teléfono, no para pedir nada, solo para saber cómo estaba. Me contaba anécdotas insulsas de su trabajo, de sus amigos importantes, y siempre, de forma casual, dejaba caer comentarios. Hablé con un amigo que es asesor de inversiones. Dice que con un patrimonio como el tuyo, la diversificación es clave. Ay, hay que tener cuidado con los impuestos de sucesión, mamá. Son un laberinto. Pero no te preocupes, yo puedo encargarme de eso. Intentaban crear una atmósfera de normalidad, de familia reunida. Compraron comida para mi refrigerador. Me invitaron a cenar a restaurantes caros, donde yo me sentía terriblemente incómoda. Hablaban del futuro, un futuro en el que todos estaríamos juntos de nuevo. Era una actuación impecable. Si no supiera la verdad, si no tuviera 20 años de silencio como prueba irrefutable de su verdadera naturaleza, casi podría haberles creído. Pero cada gesto amable, cada palabra cariñosa, solo servía para afilar mi desconfianza. Eran como cazadores esparciendo cebo, esperando pacientemente a que la presa bajara la guardia. Una noche, Anabel me trajo un álbum de fotos. Lo encontré haciendo limpieza, dijo, sentándose a mi lado en el sofá. Mira qué pequeños éramos. Pasamos las páginas, fotos de cumpleaños, de vacaciones en la playa, de primeras comuniones.
En todas ellas yo estaba allí, más joven, sonriendo, abrazándolos. Eran la prueba de un tiempo en que el amor fue real. ¿Te acuerdas de este día?, preguntó, señalando una foto de nosotros en Acapulco. Te pasaste toda la tarde construyendo un castillo de arena con Esteban porque se le había perdido su juguete. Lo recordaba el sol quemándome la espalda y la risa de mi hijo. Sentí una punzada de dolor, un eco del amor perdido. Anabel debió ver algo en mi rostro, porque su voz se volvió más suave, más íntima. Hemos sido unos estúpidos, mamá. Dejamos que el orgullo y la vida nos separaran. Pero nunca es tarde. Podemos volver a ser así. Me acarició el brazo. Su tacto era frío. La miré a los ojos. Vi el cálculo detrás de la nostalgia. Estaba usando mis propios recuerdos en mi contra. Cerré el álbum. «Es tarde», dije con suavidad. «Tengo sueño». Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Luego se recuperó. «Claro, mamá. Descansa. Mañana te traigo el desayuno». Se fue. Y yo me quedé en el sofá, con el álbum de fotos en el regazo, sintiendo el peso de todos esos ayeres felices que ellos habían convertido en un arma. La ofensiva del encanto no me estaba ablandando. Me estaba endureciendo. Cada día que pasaba, mi resolución se volvía más sólida, más fría, como el barro que se cuece en el horno para convertirse en cerámica indestructible. La primera grieta en su fachada perfecta apareció durante una cena familiar que organizaron en la casona de Inés. Anabel había insistido en cocinar. «Para que te sientas como en casa, mamá». Preparó mole poblano, un plato complejo que requiere horas de trabajo. Sabía que era mi favorito. La mesa del comedor, una enorme pieza de madera para 12 personas, estaba puesta con la mejor vajilla de Inés. Habían encendido velas. El ambiente era íntimo y, para mí, increíblemente falso. Estábamos a mitad de la cena. Ramiro, después de elogiar exageradamente la comida de Anabel, dejó el tenedor y me miró con una seriedad calculada. «Mamá, hemos estado hablando», dijo, incluyendo a sus hermanos con un gesto. «Y creemos que es hora de tomar algunas decisiones importantes sobre el futuro». «El futuro del legado de la tía Inés», especificó Anabel. «Exacto», asintió Ramiro. «Este lugar, el taller, es maravilloso, pero seamos sinceros, es un negocio de nicho, artesanal. Con todo el respeto para la tía, su modelo de negocio era un poco anticuado». Sentí una corriente de ira helada recorrer mi espalda. ¿Anticuado? Inés había conseguido contratos de exportación con tiendas de lujo en Nueva York y París. «¿A qué te refieres con anticuado?», pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Ramiro pareció no notar la advertencia. «Me refiero a que el verdadero valor aquí no está en vender jarrones, mamá. Está en el terreno. La ubicación de la fortaleza es privilegiada». «Está en las afueras, pero con la nueva autopista está a 20 minutos del centro. Es perfecto para un desarrollo inmobiliario». Tragó un sorbo de vino. «Tengo algunos amigos, gente muy importante en el sector, que estarían interesados en hacer una oferta muy, muy generosa. Hablamos de una cifra que nos aseguraría el futuro a todos, para siempre». Esteban, que no había dicho una palabra, se removió incómodo en su silla. Anabel, en cambio, miraba a Ramiro con admiración. «Piensa en ello, mamá», dijo ella. «Podrías viajar, comprarte lo que quisieras, vivir sin preocupaciones. Y nosotros podríamos tener la seguridad que nunca tuvimos».
Además, añadió Ramiro, inclinándose sobre la mesa como si fuera a compartir un secreto, tengo un amigo que es un excelente evaluador, un profesional de confianza. Podría venir mañana mismo, echar un vistazo al taller, hacer una valoración oficial, solo para tener un número claro, por supuesto, para protegerte de posibles estafadores, ¿entiendes? Protegerme. La palabra era un veneno. Quería protegerme de los estafadores mientras él mismo planeaba la mayor estafa de todas. Quería vender el alma de mi hermana, su sudor, sus sueños, y empaquetarlo como un acto de amor filial. Me levanté de la mesa. Estoy cansada, anuncié. Creo que me iré a mi apartamento a dormir. Pero mamá, ¿y la conversación?, protestó Ramiro, sorprendido por mi reacción. La continuaremos otro día, dije, caminando hacia la puerta. Necesito pensar. Mientras salía de la casa, que ahora era mía, pero que se sentía invadida, supe que el tiempo de observar había terminado. La primera alarma había sonado y era ensordecedora. No iban a esperar a que yo muriera, iban a intentar despojarme de todo mientras aún estaba viva. Decidí que necesitaba ver la fortaleza con mis propios ojos, pero no como la dueña ausente, sino como alguien que intenta entender. Fui sola, sin avisar a mis hijos. El aire de la mañana era fresco y olía a tierra mojada. Cuando entré por la gran puerta de madera del taller, el ruido y la energía del lugar me envolvieron. Era un caos organizado, el zumbido constante de los tornos de alfarero, el golpeteo rítmico de los martillos dando forma al barro, las conversaciones animadas de los artesanos. Una mujer joven, de unos 30 años, con el pelo negro recogido en una trenza y manchas de arcilla en la cara y el delantal, se acercó a mí. Tenía una mirada directa y una sonrisa cálida. ¿Puedo ayudarla en algo, señora? Busco a la gerente, dije. Ella sonrió aún más. Está hablando con ella. Soy Sofía, para servirle. Me presenté. Soy Graciela Montes, la hermana de Inés. La sonrisa de Sofía se transformó en una expresión de profundo respeto y tristeza. Doña Graciela, lo siento tanto. Su hermana era todo para nosotros. Me pidió que la acompañara. Me guío a través de los diferentes departamentos del taller, explicándome cada paso del proceso con un entusiasmo contagioso. Vi cómo el bloque de barro sin forma se transformaba en un plato elegante en manos de un alfarero anciano cuyas manos parecían conocer cada secreto de la arcilla. Vi a las mujeres sentadas en largas mesas, pintando los intrincados diseños azules y blancos con una paciencia infinita. Cada pincelada era una obra de arte. Sofía me contó la historia de cada artesano. Ese es don Miguel, su abuelo trabajó con el abuelo de Inés. Aquella es Lupe, Inés le pagó los estudios de diseño a su hija. Todos aquí somos una familia. La fortaleza no es solo un trabajo, es nuestro hogar. Me llevó a la oficina de Inés, la misma que había visitado con mis hijos. Pero con Sofía, la habitación se sentía diferente. No era un activo, era un centro de mando lleno de vida. Sofía me mostró los libros de pedidos, los diseños para una nueva colección en la que Inés estaba trabajando. Tenía una visión, dijo Sofía, sus ojos brillando. Quería combinar la tradición de la Talavera con un diseño más moderno, para llegar a un público más joven. Estaba tan emocionada. Hablaba de Inés en presente, como si todavía pudiera entrar por la puerta en cualquier momento. Le conté, con cautela, la idea de mi hijo Ramiro sobre el valor del terreno. La expresión de Sofía se endureció. Con todo respeto, doña Graciela, su hijo no entiende nada. Vender esto sería como vender el corazón de Puebla. Sería destruir el trabajo de vida de su hermana y el sustento de 30 familias. Me senté en la silla de Inés.
El cuero gastado se sentía cómodo, familiar. Miré por la ventana hacia el patio donde los artesanos reían durante su descanso. Vi el humo saliendo de los altos hornos. Sentí el pulso de aquel lugar. Y por primera vez desde que leyeron el testamento, no sentí pánico. Sentí algo más, una conexión, un propósito. Esto no era un conjunto de edificios en un terreno valioso. Era un legado viviente. Era el alma de mi hermana hecha de barro y fuego. Y me di cuenta de que no me lo había dejado a mí para que lo vendiera. Me lo había dejado para que lo protegiera. Salí de la fortaleza esa tarde sintiéndome como otra persona. Ya no era la viuda asustada ni la madre abandonada. Era la hermana de Inés Montes, y tenía un trabajo que hacer. La presión comenzó a llegar desde frentes inesperados. Unos días después de mi visita al taller, recibí una llamada de mi tía Pilar, hermana de mi difunto padre. Era una mujer que se enorgullecía de ser la matriarca no oficial de la familia, una experta en meterse en la vida de los demás bajo el pretexto de preocupación familiar. «Graciela, hija, ¿cómo estás llevando todo?», comenzó con una voz melosa. «He oído que tus hijos han vuelto. ¡Qué bendición del cielo! Sabía que esos muchachos tenían buen corazón». Dejé que hablara. Sabía que esto era solo el preámbulo. «Anabel me llamó, ¿sabes? Estaba un poco preocupada. Dice que estás abrumada, que te estás cerrando a su ayuda». «Hija, tienes que entender, ellos solo quieren lo mejor para ti. La familia es lo primero, siempre». «¿Y qué es lo mejor para mí según Anabel, tía?», pregunté. Mi voz era pura seda helada. Hubo una pausa. «Bueno, ella mencionó algo sobre una oportunidad de negocio, algo grande. Dijo que sería una forma de asegurar el futuro de todos, de tus nietos». «Graciela, el dinero puede ser una maldición si no se maneja bien. Y esa fábrica, tanta responsabilidad. A tu edad deberías estar descansando, disfrutando de la vida, no lidiando con empleados y facturas». «Estoy manejando las cosas a mi manera, tía», respondí. «Escúchame», su tono se volvió más insistente, menos dulce. «No seas terca, son tus hijos, la sangre llama». «Perdonar es de buenos cristianos. No querrás que la gente empiece a hablar, ¿verdad? Que digan que te has vuelto una vieja avara y resentida. Piensa del buen nombre de la familia». El buen nombre de la familia. La misma excusa que usaron para justificar mi exilio, para silenciar el escándalo. Colgué el teléfono. Los monos voladores, como los llamaría Inés, habían sido enviados. Estaban tratando de aislarme, de hacerme sentir culpable, irracional, pero su táctica tuvo el efecto contrario. Cada llamada, cada consejo no solicitado reforzaba mi convicción. No estaba loca, no estaba siendo irracional, estaba viendo la verdad. Y la verdad era que mi familia no era un refugio, era una jaula. Y estaban tratando de encerrarme de nuevo. La gota que derramó el vaso, el momento en que toda duda se evaporó y fue reemplazada por una certeza fría y dura, llegó un sábado por la tarde. Ramiro apareció en mi apartamento sin avisar. Traía una carpeta de piel bajo el brazo y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mamá, qué bueno que te encuentro», dijo, entrando sin ser invitado. «Tengo algo que te va a encantar». Se sentó en mi pequeño comedor y abrió la carpeta sobre la mesa. Dentro había una presentación profesional, con gráficos, renders en 3D y proyecciones financieras. Era una propuesta formal de un consorcio de Guadalajara. «Mira esto», dijo, su dedo índice recorriendo las páginas. «Quieren comprarlo todo, el terreno del taller, la casona, todo, y mira la oferta». Señaló una cifra en la última página.
Era casi el doble de la valoración inicial de la que había hablado el licenciado Morales. Un número con muchos ceros, un número que te cambiaba la vida. Se llama Las Terrazas de Talavera, explicó Ramiro con el fervor de un vendedor. Un complejo residencial de lujo, apartamentos, una casa club, piscina, canchas de tenis. Respetarán la fachada de la casona, por el tema histórico, pero todo lo demás será nuevo, moderno, exclusivo. Lo miré atónita, no por la cantidad de dinero, sino por la absoluta falta de sentimiento en su voz. Hablaba de demoler el taller de Inés, el lugar de 30 familias, como si estuviera discutiendo la remodelación de un baño. «Ramiro, ¿y los artesanos? ¿Y el taller?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no me gustaría. Él resopló, como si mi pregunta fuera una tontería. «Mamá, por favor, seamos realistas. Se les dará una indemnización justa, por supuesto. Podrán buscar trabajo en otro sitio. Esto es el progreso. No podemos quedarnos atascados en el pasado por un puñado de alfareros». Un puñado de alfareros. Hombres y mujeres que habían dedicado su vida a un arte ancestral. Familias enteras. Para él, eran un obstáculo insignificante en su camino hacia la riqueza. «Piensa en lo que podríamos hacer con este dinero», continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. «Podríamos crear un fideicomiso familiar. Yo lo administraría, claro. Aseguraría que todos estemos cuidados. Tú, Anabel, Esteban. Tus nietos. Sería el verdadero legado de la tía Inés. Seguridad, riqueza, no un taller polvoriento que apenas da ganancias». Me quedé mirándolo. Vi a un hombre consumido por una ambición tan vacía que había quemado todo lo demás. La lealtad, el respeto, el amor. Vi al niño al que le había enseñado a ser amable y generoso, transformado en un monstruo de codicia. Sentí una náusea profunda. «Esto es lo que has estado planeando desde el principio, ¿verdad?», dije. Mi voz era un hilo de acero. «¿Desde el momento en que leíste la noticia en el periódico?». Él tuvo la decencia de parecer incómodo por un segundo. «Solo veo una oportunidad, mamá, una oportunidad para todos nosotros, una que no podemos dejar pasar. La oportunidad de destruir el sueño de mi hermana», concluí. Se levantó, irritado por mi resistencia. «No lo entiendes. Esto es más grande que sus estúpidos jarrones. Es nuestro futuro». «No», dije, levantándome también. «Es tu futuro, Ramiro, no el mío». Cogí la carpeta y se la tendí. «Llévate tus planos y tus sueños de millonario y sal de mi casa». Su rostro se endureció. La máscara de hijo cariñoso se cayó, revelando la fría furia que había debajo. «Te arrepentirás de esto, mamá», siseó. «Te arrepentirás de habernos dado la espalda». Cogió la carpeta y se fue, dando un portazo que hizo temblar los cristales. Me quedé de pie en medio de la sala, temblando, no de miedo, sino de una rabia pura y liberadora. La guerra había sido declarada, y yo, por primera vez, estaba lista para luchar. Esa noche, el sueño era imposible. Las palabras de Ramiro, «te arrepentirás», resonaban en mi cabeza. Me levanté y fui al viejo baúl de madera que guardaba al pie de mi cama. Dentro, entre manteles bordados y recuerdos de mi matrimonio, había una pequeña caja de cedro. El olor a madera y tiempo llenó la habitación. Dentro de la caja estaba el sobre que el licenciado Morales me había entregado el día de la lectura del testamento. Un sobre grueso, de papel crema, sellado con lacre rojo con la inicial I de Inés. En el frente, con la caligrafía elegante y firme de mi hermana, ponía: «Para Graciela, abrir solo cuando los buitres regresen». Habían regresado. Con manos que temblaban ligeramente, rompí el sello. El lacre se partió con un crujido seco.
Dentro no había una, sino varias hojas dobladas. La primera era una carta. Empecé a leer. Mi querida Graciela, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Significa que ellos han vuelto. No por ti, no por amor. Han vuelto por el dinero. Lo sé, porque los conozco mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Conozco la semilla de la codicia que tu difunto esposo, que en paz descanse, plantó en Ramiro. Conozco la debilidad de Anabel y la cobardía de Esteban. La franqueza de Inés era como un bálsamo. No había juicios, solo una evaluación clara y precisa. Te dejo la fortaleza, no como una carga, sino como un arma, como un escudo. Durante años te he visto hacerte pequeña para no molestar, para no ser una carga. Te he visto aceptar su desprecio en silencio. Ya no más, Graciela. Ya no más. He pasado los últimos 2 años preparando tu defensa, hermana, porque sabía que esto vendría. En este sobre encontrarás información. Úsala. Encuentra la fuerza que sé que tienes, la que has mantenido oculta por demasiado tiempo. Dejé la carta a un lado, mi corazón latiendo con una mezcla de dolor y gratitud. Mi hermana, incluso desde la tumba, seguía cuidándome. Cogí la siguiente hoja. Era un informe de un investigador privado. Mi respiración se atascó en mi pecho mientras leía el informe. Estaba detallado, fechado, implacable. Inés, mi precavida y astuta Inés, había contratado a un investigador 2 años atrás, poco después de su primer diagnóstico grave. El informe detallaba las finanzas de mis 3 hijos. Ramiro, la sección más gruesa, no solo estaba endeudado por malas inversiones inmobiliarias, como yo sospechaba. El informe revelaba deudas de juegos significativas en casinos clandestinos en la Ciudad de México. Debía dinero a gente peligrosa. Su desesperación no era solo por riqueza, era por supervivencia. La propuesta del consorcio hotelero no era una oportunidad, era su única salida, y estaba dispuesto a vender el alma de su tía y el futuro de su madre para salvar la suya. Anabel. Su marido, un hombre con aires de grandeza, había perdido su trabajo hacía más de 1 año, algo que le habían ocultado a toda la familia. Vivían de las apariencias, de las tarjetas de crédito, ahogados en deudas para mantener un estilo de vida que no podían permitirse. Su necesidad de dinero era tan desesperada como la de Ramiro, pero envuelta en la seda de la respetabilidad social. Esteban, el más triste de todos, trabajaba en un puesto mediocre, sin futuro. El informe detallaba pequeños préstamos que había pedido a amigos, sumas insignificantes que demostraban una lucha constante y silenciosa. No era un monstruo de codicia como Ramiro, sino un hombre débil, fácilmente intimidado y manipulado por su hermano mayor, demasiado cobarde para tomar el camino correcto. La información era devastadora, pero eso no era todo. La última hoja del sobre era un documento legal. Se titulaba Anexo al testamento de Inés Montes. Estaba firmado por Inés y notariado. Era su plan maestro, su jaque mate. El anexo estipulaba 2 condiciones clave, redactadas con una precisión legal escalofriante. Primero, cualquier intento de vender, hipotecar o liquidar los activos principales de La Fortaleza en los próximos 25 años requeriría la aprobación unánime de un consejo de administración. Y lo más importante, si yo, Graciela Montes, fallecía o era declarada incapacitada, el control del taller no pasaría a mis herederos directos. En su lugar, se activaría dicho consejo, compuesto por el director del Museo de Arte Popular de Puebla, el presidente de la Cámara de Artesanos y la gerente del taller, Sofía.
Mis hijos quedaban explícitamente excluidos de cualquier decisión operativa o financiera. Inés había construido una muralla legal inexpugnable alrededor de su legado y, por extensión, alrededor de mí. Se había asegurado de que su sueño no pudiera ser destruido por la codicia de sus sobrinos. Me quedé sentada en la oscuridad, con los papeles extendidos sobre la mesa. Sentí una oleada de amor y admiración por mi hermana tan intensa que casi me ahoga. Ella no solo me había dejado una fortuna, me había dejado un plan de batalla. Me había dejado las armas, la inteligencia y la estrategia. Y al final de la carta había una última frase, una postdata escrita con una letra ligeramente temblorosa, probablemente de sus últimos días. PD. Sé fuerte por las dos, hermana. Usa mi amor como tu armadura. Lloré por primera vez desde su muerte, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de fuerza. La armadura de Inés, ya la sentía sobre mis hombros. A la mañana siguiente me desperté con una claridad mental que no había sentido en décadas. El miedo y la duda se habían disipado, reemplazados por una calma fría y decidida. Sabía lo que tenía que hacer. Mi primera llamada fue al licenciado Morales. «Buenos días, licenciado», dije, mi voz firme. «Soy Graciela Montes. He leído la carta de mi hermana». Hubo un silencio en la línea, luego un suspiro de alivio. «Estaba esperando su llamada, doña Graciela», respondió. «Su hermana me dio instrucciones muy precisas. Me dijo que usted sabría cuándo era el momento». «El momento es ahora», afirmé. «Ramiro ha traído una propuesta formal para vender el taller. Tengo los documentos aquí». «Excelente», dijo el abogado. La palabra sonó extraña, pero entendí lo que quería decir. Era la prueba que necesitábamos. Guarde esos papeles como si su vida dependiera de ello. Son nuestra principal evidencia de la intención dolosa. Le conté sobre la información del investigador privado. Aún mejor, dijo. Inés era una estratega brillante. Lo dejó todo preparado. Ahora, escuche con atención. Este es el plan que ella y yo diseñamos. Durante la siguiente media hora, el licenciado Morales me explicó los pasos a seguir. Era un plan audaz, casi teatral, muy al estilo de Inés. Requeriría que yo mantuviera la calma y siguiera actuando mi papel un poco más. Cuando colgamos, me sentí como una general antes de la batalla. Tenía mi estrategia, mis tropas leales, el fantasma de Inés, la ley y la verdad, y mi objetivo. El siguiente paso era tender la trampa. Esperé 2 días. 2 días en los que ignoré las llamadas insistentes de Ramiro y los mensajes de texto suplicantes de Anabel. Necesitaba que se pusieran nerviosos, que pensaran que estaban perdiendo el control. Al tercer día, llamé a Ramiro. «Hola, hijo», dije, inyectando un tono de cansancio y confusión en mi voz. «¿Podemos hablar?» «Mamá, claro. ¿Estás bien? Estaba preocupado», dijo. Su alivio era palpable. «He estado pensando en lo que dijiste», continué. «En la oferta. Es mucho dinero. Quizás tengas razón. Quizás es demasiada responsabilidad para mí». Escuché cómo contenía la respiración. «Mamá, es la decisión correcta». «La más inteligente», dijo rápidamente. «Me gustaría que vinierais los 3 a cenar, a la casona, el sábado por la noche, para que me expliquéis los detalles, para que hablemos de esto como una familia y tomemos una decisión final». «Por supuesto, mamá. Claro que sí. Estaremos allí. No te preocupes por nada. Nosotros llevaremos todo». Colgué el teléfono y me permití una pequeña y sombría sonrisa. La invitación había sido enviada. La trampa estaba puesta. Pasé los siguientes días preparándome, no en la cocina, sino en mi mente. Repasé el plan con el licenciado Morales.
Hablé con Sofía por teléfono, sin darle detalles, pero pidiéndole que estuviera localizable el sábado por la noche. Ella notó el cambio en mi voz. Lo que sea que vaya a hacer, doña Graciela, sepa que todos aquí en la fortaleza estamos con usted. Su lealtad me conmovió profundamente. El sábado llegó. Me vestí con un vestido sencillo pero elegante, uno que Inés me había regalado. Me senté en el gran comedor de la casona, la mesa puesta para 4. No cociné, encargué la comida de un buen restaurante. No iba a gastar mi energía en un festín para mis verdugos. Esperé. El sonido del coche llegando, las voces en la entrada. Estaban aquí. Los buitres habían venido al banquete, y yo estaba lista para servirles su plato final. Llegaron cargados de regalos, como los Reyes Magos visitando un pesebre equivocado. Ramiro traía una botella de vino carísimo, Anabel un postre de una pastelería francesa y Esteban un ramo de flores tan grande que apenas podía verle la cara. Sus sonrisas eran amplias, victoriosas. Creían que la batalla estaba ganada. «¡Mamá, te ves guapísima!», exclamó Anabel, dándome un beso sonoro en la mejilla. «Este lugar te sienta de maravilla». Nos sentamos a la mesa. Serví la comida. Durante los primeros minutos, la conversación fue trivial. Hablaron del clima, del tráfico, de anécdotas insulsas. Yo comía en silencio, observándolos. Estudiaba sus gestos, la forma en que sus ojos evitaban los míos, la tensión en sus hombros bajo la fachada de relajación. Cuando terminamos el plato principal, Ramiro se aclaró la garganta. Era la señal. «Bueno, mamá», dijo, adoptando un tono de hombre de negocios. «Sobre la propuesta que te mostré, ¿has tenido tiempo de pensar?» Asentí lentamente. «Sí, he pensado mucho». «Y», me apremió, incapaz de ocultar su impaciencia. «Es una oportunidad única», intervino Anabel. «El dinero nos daría a todos una nueva vida». Miré a Esteban. Él tenía la vista clavada en su plato. «¿Tú qué piensas, Esteban?», le pregunté directamente. Se sobresaltó, como si no esperara que le hablaran. Levantó la vista. Yo creo que deberías hacer lo que te haga feliz, mamá», tartamudeó. Cobarde hasta el final. Dejé los cubiertos a un lado. «Antes de tomar una decisión», dije, mi voz llenando el silencio del comedor, «me gustaría haceros unas preguntas, de madre a hijos, solo por curiosidad». Se miraron entre ellos, confundidos. «Claro, mamá, lo que quieras», dijo Ramiro con condescendencia. «Anabel», la miré, «dices que me has echado de menos todos estos años. ¿Recuerdas cuál era mi flor favorita? La que siempre tenía en un jarrón en la cocina de nuestra antigua casa». Ella parpadeó. «Rosas, rosas rojas», dijo, pero sonó más a una pregunta. «No», respondí con calma, «eran las gardenias. Odiaba su olor. Decías que olían a funeral». La sonrisa de Anabel se desvaneció. «Ramiro», me volví hacia él, «tú siempre fuiste un niño muy listo». «¿Recuerdas el nombre del perro que tuvimos cuando eras pequeño? El que te encontró cuando te perdiste en el bosque». Frunció el ceño, buscando en su memoria. «No sé. ¿Toby? ¿Max?» «Se llamaba Capitán», dije. «Y no te encontró él. Lloraste hasta que un vecino te oyó. Capitán se quedó en casa, durmiendo en el sofá». La cara de Ramiro se ensombreció. «Mamá, ¿a qué viene todo esto? Son cosas de hace 1000 años». «Son cosas de nuestra vida», repliqué, «la vida que decís querer recuperar». Finalmente miré a Esteban. «Hijo, tú siempre fuiste el más sensible. ¿Recuerdas la última vez que me dijiste «te quiero»?» Esteban se puso pálido como el papel. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Eran las primeras lágrimas genuinas que vería en cualquiera de ellos. «No te esfuerces»,
le dije con una suavidad que los hirió más que cualquier grito. Fue en el hospital, el día que operaron a tu padre. Tenías 12 años. Se hizo un silencio denso, pesado. Sus máscaras se estaban agrietando. Ya no eran los hijos cariñosos, sino 3 extraños sentados a mi mesa, expuestos en su ignorancia. Veo que los recuerdos no son vuestro fuerte, concluí. Quizás deberíamos centrarnos en el presente. Y justo en ese momento, como estaba planeado, sonó el timbre. Annabel se sobresaltó. ¿Esperas a alguien, mamá? Sí, respondí, levantándome para abrir. A un invitado de última hora. Abrí la puerta principal. El licenciado Morales estaba allí, de pie en el umbral, con su maletín de piel en la mano y una expresión impenetrable. «Buenas noches, doña Graciela», dijo con una inclinación de cabeza. «Lamento la interrupción, pero, como acordamos, he traído los documentos finales para su firma». «Pase, licenciado. Justo estábamos hablando de negocios», dije, guiándolo hacia el comedor. La aparición del abogado cambió por completo la atmósfera. La confusión de mis hijos se transformó en una alarma visible. Ramiro se puso rígido. Su rostro era una máscara de desconfianza. Annabel miraba del abogado a mí, tratando de entender qué estaba pasando. Esteban parecía querer hundirse en la silla. «Buenas noches», dijo el licenciado Morales, dirigiéndose a los 3 con una frialdad profesional. Se sentó a la mesa, abrió su maletín y sacó una carpeta. «Doña Graciela me ha informado de la generosa oferta que ha recibido por las propiedades de su difunta hermana», comenzó, mirando directamente a Ramiro. «Y antes de que ella tome una decisión final, hay un pequeño detalle legal que todos deben conocer». Ramiro forzó una risa. «Un detalle, licenciado. Con todo respeto, mis asesores han revisado todo. La herencia es clara. Mi madre es la única propietaria». «Eso es correcto», asintió el abogado. «Su madre es la propietaria absoluta». Sin embargo, su tía, la señora Inés Montes, era una mujer muy previsora, y añadió un anexo a su testamento, un anexo que tengo aquí. Sacó un documento de la carpeta. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de la nevera en la cocina. «Este anexo», continuó el licenciado Morales, poniéndose las gafas, estipula que, aunque doña Graciela tiene pleno derecho a disfrutar de los beneficios de la fortaleza durante toda su vida, cualquier decisión que implique la venta, liquidación o alteración estructural del negocio principal debe ser aprobada por un consejo de administración. ¿Qué consejo?, espetó Ramiro. Su voz era un gruñido. El abogado leyó. Dicho consejo estará compuesto por 3 miembros permanentes: el director en funciones del Museo de Arte Popular de Puebla, el presidente de la Cámara de Artesanos de Puebla y la gerente general de La Fortaleza, la señorita Sofía Vargas. El rostro de Ramiro perdió todo el color. Pasó del rojo de la ira al blanco del shock. ¿Y nosotros, sus hijos?, preguntó Annabel con un hilo de voz. El anexo, dijo el abogado, sin levantar la vista del papel, excluye explícitamente a cualquier heredero por consanguinidad de doña Graciela de formar parte de dicho consejo o de tener voto en estas materias. Su tía quería proteger el legado artesanal por encima de cualquier interés puramente comercial. La bomba había caído. El plan de Ramiro, su sueño de una venta rápida y millonaria, se había desvanecido en el aire. No podría forzar la venta. No podría manipular a su madre. Su jaque mate había sido bloqueado por una jugada maestra desde la tumba. Pero Inés aún no había terminado.
Ramiro se levantó de un salto, golpeando la mesa con el puño. «¡Esto es ridículo! ¡Es una locura! Mi madre puede impugnar esto. La tía estaba vieja, senil, seguro que la manipularon». Le aseguro que la señora Montes gozaba de una salud mental perfecta cuando firmó este documento ante notario hace menos de un año, respondió el licenciado Morales con una calma imperturbable. Pero no se preocupe, señor Rivera, su tía pensó en todo, incluso en la posibilidad de que ustedes no entendieran su visión. Me levanté. En mi mano tenía la carta de Inés, la que había guardado cerca de mi corazón durante días. Quizás esto ayude a aclarar las cosas, dije. Mi voz era firme, resonaba con una fuerza que ni yo sabía que poseía. Empecé a leer. Leí las palabras de Inés sobre la codicia, sobre la debilidad, sobre el amor y la lealtad. Mis hijos me miraban, sus rostros eran un poema de incredulidad y horror. Y entonces llegué a la parte final, la que había memorizado. Leí lentamente, saboreando cada palabra, dirigiéndola como una flecha al corazón de su hipocresía. Y si estás leyendo esto en voz alta frente a ellos, Graciela, es porque han demostrado ser exactamente quienes yo temía. Diles de mi parte que la fortaleza es más que ladrillos y dinero. Es el sudor de nuestro abuelo, es el sueño de nuestro padre, es mi vida entera. Y ahora es tuya. Te dejo esta fortaleza no para que la repartas entre quienes te abandonaron, sino para que sea tuya. Para que recuerdes tu valor. No dejes que los que te desecharon te pongan precio ahora. Vivirán para arrepentirse, no por amor, sino porque los calculadores reemplazaron sus corazones. Terminé de leer. El silencio era total. Las palabras de Inés, su voz resonando a través de mí, colgaban en el aire como una sentencia. Annabel tenía la cara entre las manos, sollozando, pero esta vez las lágrimas parecían reales, nacidas de la humillación. Esteban estaba temblando, sus ojos fijos en mí, llenos de una mezcla de terror y una extraña admiración. Ramiro, sin embargo, me miraba con un odio puro y sin diluir. La máscara se había hecho añicos y lo que quedaba era feo y retorcido. «Siempre nos odió», escupió. «Esa vieja amargada siempre estuvo celosa de que mamá tuviera una familia. Y ahora, incluso muerta, se las arregla para joderlo todo». «Ella no nos odiaba», dije, mi voz cortando su diatriba. «Ella nos veía exactamente quiénes éramos». Algo que yo, en mi ceguera de madre, me negué a ver durante demasiado tiempo. Me volví hacia los tres, mi mirada recorriendo sus rostros descompuestos. Creísteis que era débil, que la edad y el dolor me habían vuelto estúpida. Creísteis que podíais llegar después de 20 años de abandono y manipularme con unas cuantas lágrimas falsas y un par de promesas vacías. Caminé alrededor de la mesa hasta quedar de pie, presidiendo la escena. Creísteis que mi amor era incondicional, y lo era, pero el amor incondicional no significa acceso incondicional. No significa que tengáis derecho a mi vida, a mi paz o a mi herencia. Miré directamente a Ramiro. Tu juego se acabó. No habrá venta. No habrá dinero fácil para pagar tus deudas. Su rostro se contrajo de furia. Miré a Annabel. Tu sueño de una vida de lujos, construida sobre las ruinas del sueño de mi hermana, ha terminado. Dejó escapar un gemido. Y finalmente miré a Esteban. Y tu silencio, tu cobardía ya no tiene dónde esconderse. Se encogió como si lo hubiera golpeado. «El taller», declaré, mi voz llenando cada rincón del gran comedor, «no se vende. El legado de su tía será respetado y continuará. Los artesanos conservarán su trabajo. La belleza que Inés creó seguirá existiendo.
Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Y en cuanto a ustedes, dije, mi voz bajando a un tono final irrevocable. La función ha terminado. Esta puerta, la puerta de esta casa y la de mi corazón, se cierran para ustedes hoy, para siempre. Me di la vuelta y caminé hacia la gran ventana que daba al jardín, dándoles la espalda. Era el gesto final, la desestimación. Oí el sonido de una silla arrastrándose, pasos apresurados, un portazo violento. Luego, el silencio. Me quedé allí, mirando la oscuridad del jardín, escuchando los latidos de mi propio corazón. No sentía triunfo, no sentía alegría, solo un inmenso y agotador alivio. La guerra había terminado, y yo, por fin, era libre. La secuela inmediata fue un caos de emociones feas y expuestas. Ramiro, fiel a su naturaleza, no se fue en silencio. Antes de dar el portazo, se volvió hacia mí, su rostro congestionado por la rabia. «¡Te vas a arrepentir de esto, vieja loca!», gritó. «Te darás sola y te pudrirás con tu maldito dinero y tus estúpidos jarrones». Sus palabras eran veneno, pero ya no me hacían daño. Eran los gritos de un niño al que le han quitado su juguete. Anabel fue la siguiente en irse. Se levantó con el maquillaje corrido y me miró con una mezcla de odio y autocompasión. «Nunca te perdonaré por esto», sollozó. «Nos has humillado. Has elegido a una muerta por encima de tus propios hijos». Salió corriendo, sus sollozos resonando en el pasillo. Esteban fue el último. Se quedó sentado, inmóvil, durante un largo minuto. Luego se levantó lentamente, como un hombre viejo. No me miró. Caminó hacia la puerta, y justo antes de salir, se detuvo y susurró algo tan bajo que casi no lo oí. «Lo siento», y se fue. El licenciado Morales, que había permanecido como un observador silencioso durante toda la escena, se levantó y se acercó a mí. Puso una mano en mi hombro. «Lo ha hecho usted muy bien, doña Graciela», dijo con suavidad. «Inés estaría muy orgullosa». Asentí, demasiado agotada para hablar. Me acompañó hasta la puerta. Cuando se fue, cerré con llave. Di la vuelta al cerrojo 2 veces. El sonido del metal encajando fue el más dulce que había oído en mucho tiempo. Esa noche no volví a mi apartamento. Dormí en la casona, en el cuarto de huéspedes. Me sentía extraña en esa casa enorme y silenciosa, pero por primera vez no se sentía como la casa de Inés. Se sentía como mía, como un refugio que había defendido y ganado. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. El mundo parecía contener la respiración. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. El silencio había regresado, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio del abandono, sino el silencio de la paz. Decidí que no podía seguir escondiéndome en mi pequeño apartamento. Era hora de ocupar mi lugar. Con la ayuda de Sofía, empecé a sumergirme en el mundo de la fortaleza. Al principio me sentía como una impostora. ¿Qué sabía yo de cerámica? Pero Sofía fue una maestra paciente. Me enseñó a distinguir los tipos de arcilla, me explicó los secretos de los esmaltes, me presentó a cada uno de los artesanos. No intenté dirigir, intenté aprender. Escuchaba sus historias, sus preocupaciones, sus ideas. Descubrí un mundo de creatividad y pasión que nunca supe que existía. Un día, mientras estaba en el taller, observando a don Miguel en su torno, me di cuenta de algo. El trabajo de mis manos como contadora siempre había sido abstracto, invisible, números en un papel. Pero aquí el trabajo era tangible. Podías tocarlo, sentir su peso, ver cómo se transformaba. Había una honestidad en ello que me conmovió.
Decidí honrar a Inés de la mejor manera que sabía. Con los fondos que ella me había dejado, establecí la beca Inés Montes. Sería una beca anual para mujeres jóvenes de entornos desfavorecidos que quisieran estudiar diseño o artesanía. El taller sería su lugar de prácticas. Quería dar a otras mujeres la misma oportunidad que Inés me había dado a mí, la oportunidad de ser independientes, de tener una voz. La noticia de la beca se publicó en el mismo periódico local que había anunciado mi herencia. Pero esta vez la historia era diferente. No hablaba de dinero, hablaba de propósito. Empecé a salir más, a asistir a eventos culturales en Puebla. La gente me reconocía. Al principio, sus miradas eran curiosas, pero poco a poco fueron cambiando a miradas de respeto. Ya no era la pobre viuda ni la madre abandonada. Era doña Graciela, la mecenas de las artes, la guardiana de la fortaleza. Estaba venciendo mi propia vergüenza, esa que me había mantenido prisionera durante 20 años. Ya no me escondía en los mercados, caminaba con la cabeza alta. Un mes después de la fatídica cena, llegó una carta. Estaba en el buzón de la casona. El sobre era sencillo, mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa que reconocí al instante. Era de Esteban. La llevé al jardín, el lugar favorito de Inés, y me senté en un banco de piedra bajo la sombra de un jacarandá. Abrí el sobre con dedos lentos. La carta era larga, varias páginas escritas a mano. Empecé a leer. Mamá, sé que probablemente romperás esta carta sin leerla. Tienes todo el derecho. No sé ni por dónde empezar. Quizás por la verdad. Ramiro nos mintió. Nos dijo que la tía Inés te había dejado algo de dinero, pero que estabas enferma, confundida. Nos dijo que gente sin escrúpulos se estaba aprovechando de ti y que nuestro deber era protegerte. Yo le creí, o quise creerle. Era más fácil que admitir la verdad, que fuimos nosotros los que te abandonamos. La carta continuaba, desgranando cada mentira, cada manipulación de Ramiro. Confesó que la idea de vender el taller fue de Ramiro desde el principio, que necesitaba el dinero desesperadamente para cubrir deudas que nosotros ni siquiera conocíamos. Confesó que Anabel se unió al plan por miedo a perder su estatus social. Y confesó su propio papel, el cómplice silencioso. Yo no dije nada. Cuando te echaron de casa, yo no dije nada. Cuando dejamos de llamarte, yo no dije nada. Y cuando volvimos con mentiras, yo tampoco dije nada. He vivido con esa cobardía toda mi vida. Te he fallado como hijo, pero sobre todo me he fallado a mí mismo como hombre. La carta estaba llena de autodesprecio, de un dolor que se sentía genuino. No había excusas, solo una cruda y dolorosa confesión. Al final no pedía perdón, no pedía dinero, solo hacía una pregunta. Recuerdo una vez, cuando tenía 7 años, me caí de la bicicleta y me rompí el brazo. Lloré y lloré, no por el dolor, sino por el miedo. Y tú me abrazaste y me dijiste, todo va a estar bien, mi valiente. No fui valiente entonces, y no lo he sido desde entonces, pero quiero intentar serlo ahora. No te pido que me perdones, solo te pregunto, ¿crees que algún día una persona rota como yo puede llegar a arreglarse? Terminé de leer con lágrimas en los ojos. La carta no cambiaba nada del pasado. No borraba los 20 años de dolor. Pero era algo, una grieta de luz en una oscuridad muy profunda. Doblé la carta de Esteban y la guardé en el bolsillo de mi vestido. No sabía qué hacer con ella. No sabía si alguna vez respondería. El perdón es una cosa extraña. La gente habla de él como si fuera un interruptor que puedes encender o apagar, pero no lo es. Es un camino largo y sinuoso, y yo no estaba segura de querer empezarlo.
Me quedé en el jardín durante mucho tiempo, viendo cómo el sol se ponía detrás de los volcanes. Los colores del cielo, naranjas, rosas, violetas, me recordaron a los esmaltes de la Talavera. Pensé en Inés. ¿Qué me diría ella? Probablemente algo sarcástico como, no te dejes engañar por una carta bien escrita. Pero debajo del sarcasmo sé que me diría que la decisión era mía, que mi paz era lo más importante. Y en ese momento sentí una paz profunda, una paz que no dependía de nadie más, no dependía de si mis hijos me querían o no, no dependía de si se arrepentían o no, era mi paz. Forjada en el silencio, fortalecida por el dolor y finalmente reclamada como mía. Los meses pasaron. La fortaleza floreció bajo mi cuidado y la experta dirección de Sofía. La primera becaria de la Fundación Inés Montes, una joven increíblemente talentosa de un pequeño pueblo de Oaxaca, llegó al taller, sus ojos brillando de asombro y gratitud. Vi en ella el reflejo de una Inés más joven y supe que el legado de mi hermana estaba en buenas manos. Mi vida se llenó de nuevos propósitos. Organicé exposiciones, viajé a ferias de artesanía. Me convertí en una defensora de los artesanos de México. Encontré mi voz, una voz que había estado silenciada durante demasiado tiempo. Nunca volví a saber de Ramiro o Anabel. Escuché rumores, a través de la tía Pilar, que las cosas no les iban bien, que la situación financiera de Ramiro había implosionado y que Anabel y su marido habían tenido que vender su casa. No sentí alegría por su desgracia. No sentí nada. Eran extraños para mí. Un día, meses después, encontré la carta de Esteban en un cajón. La releí y decidí responder. Le escribí una nota corta. No ofrecía perdón, ni una reconciliación. Solo le decía una cosa. Querido Esteban, el primer paso para arreglar algo roto es reconocer que tienes todas las piezas. Parece que tú has empezado a encontrarlas. Te deseo suerte en el camino. Tu madre, Graciela. La envié sin dirección de remitente. Era todo lo que podía ofrecer. Una pizca de esperanza, desde una distancia segura. Mi historia, la historia de mi dolor, termina aquí. Pero mi vida, la vida de Graciela Montes, apenas acaba de empezar. He encontrado mi fortaleza, no en los ladrillos de un taller o en los ceros de una cuenta bancaria, sino dentro de mí. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y te elige por lealtad. Y he aprendido que nunca es tarde para reclamar tu propia vida. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia con tanta paciencia. He encontrado mi paz, he honrado a mi hermana y he recuperado mi dignidad. Pero díganme ustedes, ¿hice bien en cerrar la puerta por completo? ¿Se puede perdonar la traición aunque el arrepentimiento parezca sincero? ¿Ustedes qué harían? Gracias por escuchar. Si mi historia les ha tocado de alguna manera, si les ha hecho pensar, quédense. Hay muchas más voces esperando ser oídas. Y quizás, en una de ellas, encuentren una parte de su propia verdad. No olviden suscribirse.